un minuto. Nosotros iniciamos el conversatorio periodístico de la fecha, por supuesto, con dos invitados de lujo el día de hoy. En esta primera media hora vamos a tenerlo al arquitecto Víctor González Acosta. Él es director de Capitalis y vamos a hablar un poco del sector inmobiliario en la coyuntura del COVID-19. Desde ya, un saludo cordial a toda la audiencia y los saludamos al invitado. Le agradecemos por estar acompañándonos. Buen día, arquitecto. ¿Cómo le va? Buen día, José. Un placer compartir este espacio. Un gusto estar conversando contigo, con la audiencia también. Un placer. Permiso. Es una temporada donde realmente nos estamos amigando con la tecnología. Por supuesto, al arquitecto le pedimos amablemente si podría, por favor, habilitar el video en su pantalla. Ahora mismo no nos está apareciendo su video. Lo escuchamos perfectamente. Ahí está. Ahí lo tenemos. Saludamos nuevamente, arquitecto, por favor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, José. Un placer saludarte. Un gusto compartir este espacio y estar en contacto con la audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros queremos hablar un poco, iniciar este conversatorio periodístico hablando de estos 86 días de cuarentena por la que atravesó el país. Sabemos que el sector inmobiliario, de cierta manera, antes de la fase 2, donde las obras civiles nuevamente se vinieron reanudando, también pasó por momentos críticos. Nos gustaría saber un poco su perspectiva, su análisis respecto a estos 86 días de cuarentena por el que pasó Paraguay. Efectivamente, en la primera etapa de la cuarentena, nosotros, bueno, todos tuvimos que parar completamente. Al parar la obra, para toda la cadena de valor, las oficinas de proyecto, los proveedores, y esto ha generado un impacto muy importante, sobre todo en el empleo y en los plazos comprometidos, tanto para obras que son pensadas y construidas para algún propietario en particular, como para usuarios, inquilinos, renta, etcétera. Realmente el impacto fue general, fue transversal. Bueno, a partir de la apertura en la segunda fase, esto fue iniciándose gradualmente en la primera semana con una incorporación en el orden del 40-50%, porque había que preparar el equipo, hacer la tarea de capacitación, conformar las cuadrillas. Recién en la siguiente semana creo que la mayoría llegamos a un nivel de 70%, y hoy no hemos llegado aún al 100%, porque se van habilitando de manera gradual todas las áreas, ¿verdad? Y bueno, esperemos que esto pueda mantenerse y continuar, y que gradualmente podamos ir recuperando la dinámica antes de la pandemia. Un breve resumen de estos 86 días, en definitiva, arquitecto. Con el permiso del invitado, me gustaría saludarlo al compañero Juan Pablo, que ya se nos unió. Juan Pablo, buen día, ¿cómo te va? José, ¿cómo estás? Un gusto, al querido Víctor, un placer saludarlo en esta fría jornada de día jueves, la posibilidad de poder conversar un rato en nuestro conversatorio periodístico sobre todos estos temas que realmente nos preocupan, y que entre todos estamos buscando las alternativas y las salidas sobre esta situación de la pandemia que nos presenta una nueva forma de vivir. Sobre eso, Víctor, en realidad escuchaba parte de lo que mencionabas al inicio en esta evaluación. ¿Cómo les toca a ustedes? Porque esta mañana hablé con el ministro Arnoldo Vins. Él plantea de que en realidad uno de los sectores que no ha parado ha sido el del sector de las obras públicas. En el sector privado no fue tanto así, ¿no? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. De verdad, igualmente. Bueno, en el sector privado, Juan Pablo, las obras pararon totalmente, absolutamente, 100%. Y eso significó el parar los ingresos también 100%. Así que tuvimos que hacer un gran esfuerzo para contener a la gente, contener el empleo, asegurarle a la gente su ingreso, y tratar de que los equipos de trabajo se mantuvieran cuidados, más allá de que estén o no en la obra. Así que ahí mismo la mayoría de las empresas empezamos una campaña de capacitación, de contención sobre todo, porque hay que también decir de que esta situación de la pandemia ha hecho que la población que ya estaba en situación vulnerable
lo esté todavía más, ¿verdad? La mayoría de la gente, el obrero, el jornalero, realmente es alguien que está dentro de la franja de la población de pobreza en nuestro país, y yo creo que esa es la población que más ha sido afectado con la pandemia, desde todo punto de vista, ¿verdad? Desnudando las debilidades que tenemos en términos de servicios, del acceso a los servicios básicos, a una salud de calidad, etcétera. Entonces había que suplir de alguna manera la ausencia del Estado en muchos de estos aspectos, incluso en el tema de la alimentación. Había que hacer un poco un gran trabajo, a pesar de que los ingresos se hayan frenado a cero. Sin embargo, responsablemente creo que todos teníamos la responsabilidad ética y moral de seguir atendiendo y conteniendo al sector trabajador, que es la que más se afectó con esta pandemia, ¿verdad? Así que fue un gran desafío, y hoy estamos de vuelta juntos, de vuelta trabajando de manera gradual, incorporando a todos los equipos, organizando cuadrillas y sobre todo asegurándonos del cuidado, ¿verdad? Y ahí, como esto pasa un poco por la responsabilidad personal, tenemos mucha responsabilidad los responsables de los grupos de trabajo de cuidarle a la gente, incluso más allá del trabajo, porque hay que pensar que esa persona viene en un ómnibus, en un transporte público a veces lleno de gente, sobre todo en las horas pico, que vive en lugares que ya de hecho generalmente es difícil tener, aunque sea a veces agua, digamos, ¿verdad? Servicios públicos básicos o servicios de salud básicos. Entonces uno tiene que extender este trabajo de cuidado, de contención de su equipo mucho más allá de los límites de la obra incluso. Totalmente. Arquitecto, si bien estamos hablando a grandes rasgos de todo lo que afecta a las medidas que se tomaron en cuanto a la cuarentena, ¿podríamos ser un poco más específicos en cuanto a los proyectos de desarrollo inmobiliario por parte de Capitalis en este sentido? Algunos proyectos grandes que quedaron parados, ¿cuándo se estarían retomando? Si en definitiva este año ya es un año en el cual no se asumirían riesgos de inversión en proyectos de desarrollo inmobiliario, ¿podría comentarnos más al respecto, por favor? Sí, yo creo que en nuestro caso, y creo que en el caso de la mayoría de los colegas, todas las obras se han reiniciado. No con la velocidad que teníamos antes de la pandemia, pero gradualmente está recuperando su dinámica. Y yo tengo mucha esperanza de que finalmente podamos implementar políticas públicas que puedan convertir esta crisis en una oportunidad. Por ejemplo, incentivando la reactivación económica a partir de masificar el acceso al crédito hipotecario, por ejemplo, ¿verdad? Todos sabemos que en un periodo de crisis en cualquier país del mundo, lo que normalmente se hace en el sector público es reactivar la economía usando como un motor la construcción de vivienda, porque también sabemos que nada genera tanto empleo y tan rápido como la construcción, y en particular la construcción de vivienda. Y yo creo que es una excelente oportunidad para que finalmente aquella ley de incentivo al acceso a la vivienda que se promulgó ya casi hace 2 años, finalmente se reglamente, y desde el sector público se establezcan los mecanismos que permitan a la gente, sobre todo la clase media y la clase media baja, acceder a su vivienda propia. Y con esto estaríamos también generando miles de empleos, que es lo que hoy necesitamos para reactivar la economía. Me parece que puede ser el crédito hipotecario una formidable herramienta para generar reactivación, generar empleo y resolver el déficit acuciante que tenemos de vivienda, especialmente en los segmentos que han sido siempre abandonados, que es el segmento medio bajo, y naturalmente también el segmento vulnerable de la población en situación de pobreza. Esa es una tarea del Ministerio de Vivienda, pero lo que podemos hacer desde el sector privado es contribuir a la solución del problema del déficit habitacional en el segmento medio y medio bajo, y para eso necesitamos políticas públicas de incentivo al crédito, ni siquiera el crédito al desarrollador, sino el crédito para esa familia que hoy tiene un ingreso entre 2 y 5 o 6 salarios mínimos familiar, y que hoy de hecho está pagando un alquiler de 2 millones, 2 millones y medio, 2 millones 800, que perfectamente puede
convertir en la cuota de su futura vivienda. Si implementáramos medidas de ese tipo, José, estaríamos convirtiendo esta situación en una oportunidad y estaríamos generando una reactivación de la economía muy rápidamente, que puede ser muy oportuna, ¿verdad? Y así como eso, bueno, estamos hablando todos los días del impulso a las pymes y a las MIPYMES, porque bien sabemos que la gran cantidad de empleo que se concentra en las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que el sector público tiene que instrumentar mecanismos que incentiven el desarrollo más que nunca de las pequeñas y medianas empresas de todo tipo para poder generar empleo, generar desarrollo y bueno, y abordar los problemas endémicos que tenemos en nuestro país que impiden nuestro desarrollo, como por ejemplo es la corrupción, que nos duele tanto y que vemos cada día. Si ese dinero de la corrupción utilizáramos en implementar políticas como la que estamos hablando, hubiera sido lo ideal, pero lamentablemente gran parte del dinero público está perdida en la corrupción. Los servicios, la calidad de bienes, de servicio que la comunidad necesita, y felizmente vemos que está siendo robado literalmente de las arcas públicas y bueno, y ahí están los centros médicos que nos faltan, la educación que nos falta, la infraestructura que nos falta, el agua y el desagüe que nos falta. Y bueno, son desafíos que creo que tenemos que encararlo como colectivamente en una suerte de contrato social, ¿verdad? Que nos haga ver los grandes desafíos y las grandes demandas que tenemos como sociedad. La desigualdad y la pobreza en nuestro país no es sostenible, no podemos seguir manteniendo esto, no podemos permitir que 2 millones de paraguayos hoy vivan en situación de pobreza y una gran parte de esos 2 millones en situación de extrema pobreza, ¿verdad? Y esta pandemia visibilizó toda esa durísima realidad y nos tiene que llamar a la reflexión y sobre todo nos tiene que llamar a la acción ahora, ya, mañana. No podemos dejar que esto siga, no hay manera de pensar en un desarrollo sostenible del Paraguay si no abordamos estructuralmente estos problemas, José. Y bueno, creo que todos tenemos que contribuir en esa transformación y en ese cambio, y nosotros en nuestro sector, mucho es lo que podemos hacer también. Arquitecto, una cuestión también importante. La semana pasada tuvimos chance de hablar con el vicepresidente de la República. El señor Hugo Velázquez dijo en una parte de que el sector público es corrupto porque el sector privado lo corrompe. Haciendo un análisis en torno a esto que estaba planteando de la oscuridad en la cual tenemos que salir justamente sobre la corrupción. ¿Es así? ¿El sector público es corrupto porque el sector privado lo corrompe? Totalmente, esto es de a dos. Hay todo un sector privado que se constituyó y se construyó su fortaleza y su riqueza siendo funcional a este modelo de corrupción, sin duda alguna, a lo largo creo que esta es la peor herencia de la dictadura, ¿verdad? De este modelo clientelar, prebendario y corrupto de gestión de la cosa pública, que por supuesto que se hace de a dos, sin ninguna duda, y creo que esto es lo que tenemos que romper. Tenemos que hacer reformas, sin duda alguna, este es el momento de hacerlo, pero tienen que ser estructurales y tienen que ser profundas, que realmente nos permita pensar y tener una esperanza sobre la transformación de nuestro país. Reforma que tiene que ver, empezar por el mismo Estado en su capacidad de gestión. Nosotros tenemos, vos sabés, Juan Pablo, tenemos un Estado que está gestionado con sucesivos gobiernos que se construyen a partir de un modelo clientelar y prebendario. El funcionario público en su mayoría está ahí porque es amigo del presidente seccional, de turno. Hay excepciones, claro está que hay excepciones, si no, no funcionarían, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos están ahí por producto de ese modelo clientelar y prebendario que tenemos, ¿verdad? Y entonces tenemos como consecuencia un Estado absolutamente ineficiente. Este Estado, así como lo tenemos, no sirve para ese desarrollo que estamos pensando nosotros. Nosotros necesitamos un Estado eficiente. Y en algunas áreas hemos demostrado a los paraguayos que somos capaces también de hacer bien. Por ejemplo, esta política macroeconómica que llevamos hace mucho tiempo, bien controlado, es producto de gestión pública también, hay que decirlo. El Banco Central ha trabajado muy bien, pero
las demás instituciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ESAP, etcétera, 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 es lamentable, ¿verdad? Entonces hay que hacer una transformación profunda en la gestión del Estado, hay que hacer una reformación hay que hacer una reforma del sistema tributario, que haya un sistema tributario más equitativo, donde los que ganan más paguen más, es una cuestión básica. Hay que hacer una reforma del sistema previsional. De vuelta a esta pandemia enudó de que, no sé, solamente 30% de los paraguayos está protegido sanitariamente, ¿verdad? Hay que hacer una reforma del sistema de salud, un sistema de salud que sea universal y de calidad para todos los paraguayos sin excepción. El sistema educativo, los números en la educación son terribles. Los últimos resultados del NEPE y PISA nos dejan una posición lamentable, ¿verdad? Y si no hay educación es muy difícil pensar en un desarrollo, ¿verdad? Y sobre todo en esta civilización del conocimiento, nosotros estamos muy atrasados. O sea, hay mucha tarea por hacer y para enfocarlo, para encararlo, hace falta patriotismo, ¿verdad? Con corrupción y con un modelo clientelar y prebendario, la gestión política no lo vamos a hacer. Necesitamos cambiar profundamente, ¿verdad? Y bueno, y creo que yo veo todas esas demandas como un desafío realmente, Juan Pablo. Doctor, arquitecto Víctor González Acosta, justamente sobre el punto nada más, le pedía permiso al compañero José. Reforma del Estado, así como plantean, ¿usted cree que es viable o desde su sector ustedes ven con mucha duda de que realmente algo cambie, así como están queriendo reformar el Estado? Yo creo que es una tarea que debe trascender por mucho más allá que solamente el sector público. Acá hace falta una suerte de contrato social en donde todos los sectores, la sociedad civil, el sector privado, el sector público, convengamos en un modelo, en una visión país, ¿verdad? Y para construir esa visión país necesitamos hacer una estructura del Estado, un diseño del Estado que sea consecuente con esa visión. O sea, la tarea tiene que ser muchísimo más profunda, no se resuelve con parches, no se resuelve con medidas puntuales así. Yo creo que sí o sí tenemos que hacer una reforma profunda, pero tiene que ser verdaderamente estructural y tiene que ser con la participación de todos, porque todos somos parte de ese Estado, ¿verdad? La nación se construye con esos pilares. La sociedad civil, el sector privado y el sector público juntos tienen que construir ese nuevo modelo que nos permita realmente pensar en un desarrollo que sea inclusivo, que iguale las oportunidades, que mejore la calidad de la educación y la salud para todos. O sea, son muchos los desafíos, no es solamente mejorar determinadas acciones, sino que es profundo, debe ser profundo. En realidad creo que todos estamos de acuerdo con las palabras que nos está brindando el arquitecto en cuestión con lo que tiene que ver el Estado paraguayo y la necesaria reforma. Nos mantenemos esperanzados realmente en esa reforma, en esa posible reforma del Estado que se pueda dar. Arquitecto, tenemos otras cuestiones también que nos gustaría preguntarle en cuanto al sector inmobiliario justamente. La venta y el alquiler de los inmuebles. ¿Hubo una disminución en lo que tienen que ver los números? ¿Si podría cuantificarnos también esa disminución desde Capitalis? Sí, claro, como en todos los negocios, bueno, algunos fueron más afectados que otros. O sea, si nos comparamos con la línea aérea, bueno, estamos mejor, ¿verdad? Si nos comparamos con una agencia de viaje o un restaurante que tuvo que cerrar totalmente, estamos mucho mejor. Y hay algunas áreas que han sido beneficiados incluso, ¿verdad? El tema de alimentos en general han sido beneficiados, el tema de la industria farmacéutica, etcétera. Hay áreas que fueron muy beneficiadas y otras muy golpeadas, ¿verdad? Y nosotros somos un derrame en lo que pasa en la economía. La industria inmobiliaria no es otra cosa que un derrame en lo que pasa en la economía real. Entonces, el área de retail, si tuvieron que cerrar todos los comercios, obviamente todo el tema de alquileres ahí bajó a cero. El área corporativa, como no se podía trabajar, las oficinas estaban cerradas, las rentas bajaron prácticamente a cero. El tema de residencial no paró totalmente desde el punto de vista comercial, se siguió vendiendo, no en la cantidad que se vendía antes, pero obviamente ahí también ha sido impactado, ¿verdad?
en menor grado que en algunas áreas, pero yo confío en que esto se va a recuperar. Yo creo que en algunos sectores el día después va a ser muy parecido al día antes, y en otros sectores el cambio va a venir para quedarse, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de las oficinas, yo creo que ahí va a haber cambios de orden cultural, de este modelo de trabajar en casa al modelo de tener que trabajar necesariamente en un espacio único, en una oficina. Va a haber algunos cambios. Van a haber cambios que van a venir a quedarse. Tal vez quede un modelo mixto, de que una parte de la oficina sigue trabajando en la casa y la otra parte termina trabajando en una oficina concreta, y eso va a afectar directamente al espacio corporativo, ¿verdad? Eso cuando estamos hablando del tema inmobiliario desde el punto de vista corporativo. El tema inmobiliario desde el punto de vista residencial tal vez tenga un impacto, pero yo veo más como que probablemente sea positivo. Hay una tendencia también de que la gente, después de un susto, de una situación como esta, tienda a asegurarse. Es natural en el ser humano, ¿verdad? Entonces, capaz esto genere que la gente vivía en alquiler, de repente perdió el empleo, no tiene casa, la casa empieza a tener un valor de vuelta importante que últimamente ha perdido. De repente uno ve jóvenes, familia que prefiere tener 4 autos en la casa, pero la casa es de alquiler, ¿verdad? Capaz haya un cambio en cultural, en la necesidad de tener ese bien propio como una seguridad, como un tema de yo estoy aquí en un lugar mío, propio, seguro. Y muchas veces la gente ante situaciones como esta también se refugia en el ladrillo. Yo creo que en el tema residencial esto puede generar, el después puede generar un efecto rebote que mejore incluso la industria, ¿verdad? Y en otras áreas se verá afectada de manera diferente. Ahí está. Arquitecto, una cuestión también importante a eso que estaba planteando, y me parece que podría sernos de mucha utilidad en este conversatorio, el pensar en esa clase, el tener una vivienda para una pareja joven que recién está empezando a vivir una vida, cuesta mucho. Y entidades como, por ejemplo, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y el Hábitat están buscando alternativas, pero no es suficiente. Desde el sector suyo, ¿qué se puede justamente adelantar o plantear como alternativas de viviendas que puedan ayudar a la clase media a poder tener esa seguridad que usted estaba planteando? Muy buen punto, Juan Pablo. Este es un tema que nos ocupa. Nosotros estamos nucleados en una cámara que es la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Desde esa cámara trabajamos juntamente con el sector público para la promulgación de una ley, porque vimos que todos los países de la región han hecho eso y no hay que inventar la pólvora acá. Y somos el último país en América Latina que no tenemos realmente un sistema hipotecario para la vivienda. Es ínfimo. Tenemos la AFD, pero la cantidad de hipotecas, para darte números, Juan Pablo, el total de hipotecas del crédito hipotecario en Paraguay no pasa del 500 millones de dólares, y eso significa el 1,2% del Producto Interno Bruto, cuando en la región el crédito hipotecario es hasta el 20% del Producto Interno Bruto. Imagínense todo lo que tenemos para avanzar aquí. Y todos los países lo han hecho. Somos el último país que no lo estamos haciendo. Ya tenemos la ley. ¿Qué falta? Falta el decreto reglamentario y faltan 2, 3 acciones del sector público, que primero fondear a la AFD a largo plazo, segundo generar un fondo de garantía, porque la persona, la familia en clase media, sabe Juan Pablo, generalmente es un empleado, es alguien que depende de un salario o de un cuentapropista. Entonces se va al banco, como hay riesgo de estabilidad en su ingreso, el banco sencillamente no le da crédito. Pues si hubiera un fondo de garantía, como hay, repito, en todos los países de la región, el banco estaría con mayor certeza de que podía recuperar ese crédito. Y sabiendo que el nivel de morosidad en el sector inmobiliario universalmente es muy bajo, no llega ni al 2%, ¿verdad? Porque lo último que la gente deja de pagar es su casa. Entonces necesitamos fomentar el crédito hipotecario para poder generar las condiciones que esta familia, que hoy de hecho están pagando un alquiler de 2.800.000, 2.500.000, de 2 millones, pueda pagar su cuota a 20 años de plazo y a una tasa que sea razonable para esa familia, ¿verdad? Yo prefiero
mejorar la tasa que generar un subsidio directo, ¿verdad? Sobre todo en este segmento de clase media. Y cuando hablo de clase media y media baja, me estoy refiriendo a familias que tienen entre 2 a 6 salarios mínimos de ingreso y que pueden pagar una cuota entre, digamos, si yo tengo 2 salarios mínimos, estoy ganando 4 millones de guaraníes al mes, en familia, puedo pagar una cuota de 1.200.000. Y yo tengo 5 salarios mínimos o 6 salarios mínimos en el otro extremo, tengo un ingreso familiar de 12 millones de guaraníes, puedo pagar una cuota de 3 millones y un poco más. O sea, en esa banda, entre 1.200.000 a 3 millones, no tenemos ninguna oferta hoy, porque no hay crédito. Y para que haya crédito necesitamos ese fondo de garantía o un seguro de empleo también, Juan Pablo, han tomado como decisión otros países como Chile o como Colombia, ¿verdad? Y bueno, esas medidas, que son pocas, hace falta para que se masifique el crédito y de ese modo generar las condiciones para que la gente pueda tener su vivienda propia, también hay que decir, Juan Pablo, que esa también es una forma de hacer ciudad. Asunción, poniendo ejemplo como Asunción. Asunción es una ciudad que se ha despoblado en los últimos 20 años porque no hemos tenido una oferta de acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes. Yo siempre me pregunto, ese chico que se casa el lunes, ¿dónde va a vivir el sábado, perdón? ¿Dónde va a vivir el lunes? No tiene ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se va y vive a 45 minutos a 1 hora de Asunción en un duple, en un departamento pequeño. Él vivía en Sajonia. El terreno de Sajonia cuesta $200.000, no lo puede comprar, entonces va y vive afuera. Y entonces ahí empiezan las complicaciones de la ciudad, el congestionamiento, la pérdida de calidad de vida, tiene que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a las 7, etcétera, etcétera. El gasto que significa combustible, tiempo, desgaste del vehículo, el estrés, todo mal. O sea, y no vamos a resolver eso con autopista. Podemos hacer autopista de 5 pisos también, ¿verdad? Pues se va a llenar si no resolvemos estructuralmente. Es decir, si no generamos condiciones para que esos más de 1,5 millones de personas que entran y salen todos los días de la ciudad puedan tener un lugar en la ciudad, cerca del lugar de su trabajo, cerca del lugar de donde estudian sus hijos o cerca del lugar donde está la familia. Esa es la reforma, ese es el cambio que tenemos que producir. Y entonces, vos sabés, Juan Pablo, la vivienda no es un hecho aislado, la vivienda construye ciudad y la ciudad construye territorio. Entonces necesitamos mirar con ese enfoque para resolver estructuralmente el problema urbano en Paraguay. Arquitecto, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, estamos llegando a la parte final de este conversatorio periodístico, pero no queremos despedirlo sin antes pedirle una breve reflexión de lo que nos espera a futuro como país. ¿Cuál es la situación que desde el punto de vista inmobiliario se percibe en este segundo semestre del año que estaría iniciando? Mira, José, lo que nos espera en el futuro depende de lo que hagamos hoy. Si nosotros tomamos estas medidas de políticas públicas, nos espera un gran futuro, porque entendemos que estas condiciones macro, que no son suficientes, son muy importantes, pero no son suficientes. No es suficiente que tengamos controlado la inflación, el tema de la estabilidad, etc. Necesitamos trabajar en el micro, y el micro justamente se trata de estas medidas que estamos hablando ahora, de generar empleo, de resolver el problema habitacional, de mejorar la calidad de acceso a los servicios a toda la población, reducir la desigualdad, abordar realmente una solución a la situación de pobreza de muchísimos compatriotas. O sea, tenemos que tomar medidas de políticas públicas que nos permitan trabajar en la microeconomía y generar el desarrollo que queremos. Pero depende de nosotros, las condiciones están dadas. Paraguay tiene toda la posibilidad de hacerlo. Tiene todos los insumos, tiene energía, tiene tierra, tiene poca población. Tenemos todo. Depende de nosotros. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Arquitecto, como siempre, un gusto saludarlo. Para nosotros ha sido un placer conversar sobre esta cuestión y ojalá no sea la última vez para poder estar en contacto de vuelta. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un placer también, José, de verlo, de estar con ustedes, de compartir este momento, de pensar en nuestro país.
Hacemos la pausa. Enseguida estamos con más de nuestro conversatorio periodístico hoy día jueves.